Muchos cristianos terminan en el infierno a diario sin entender por qué. Hay un pecado que a menudo se pasa por alto. Casi todos lo cometen sin darse cuenta, y puede acarrear consecuencias eternas. En este vídeo, compartiremos la experiencia cercana a la muerte de una mujer que vio el infierno y recibió un mensaje directo de Jesucristo sobre este mismo pecado. Entonces, ¿qué es este pecado y cómo podemos escapar de él? Quédate con nosotros hasta el final y di amén, junto con tu nombre y la ciudad desde la que nos estás viendo si quieres decir, Señor, quiero ser perdonado. Oraremos por ti para que sepas que no estás solo en esta batalla por la verdad. A quienes nos apoyan con sus súper agradecimientos, les agradecemos profundamente su apoyo. Creemos que Dios ve su generosidad y los bendecirá abundantemente por ello. Si aún no lo han hecho, asegúrense de suscribirse al canal de Historias Bíblicas Eternas para que podamos acompañarlos en este camino de fe. Ahora escuchemos el poderoso testimonio de esta mujer. Me llamo Lisa Harrison. Tengo 54 años y vivo en un tranquilo pueblo llamado Asheville, enclavado entre las exuberantes montañas verdes de Carolina del Norte, Estados Unidos. Para muchos, era una mujer moral e íntegra, seria, disciplinada y profundamente dedicada a mi fe. Durante años, mantuve una rutina espiritual constante, asistía a la iglesia todos los domingos por la mañana, leía la Biblia a diario y nunca terminaba un día sin orar. Creía que iba por buen camino. No caí en ninguno de los pecados mayores. Nunca negué a Dios. Y siempre pensé que mientras me mantuviera fiel a estos hábitos, estaría espiritualmente a salvo. Nunca imaginé que un día tendría un testimonio como este para compartir, una llamada de atención. No solo para mí, sino quizás para millones de personas que viven bajo una falsa sensación de seguridad. Un viernes por la tarde de marzo de 2021, algo sucedió, un momento que pareció breve, pero que cambió por completo mi perspectiva sobre la salvación, sobre mí mismo y sobre el futuro de mi alma. Ese fue el día en que estuve clínicamente muerto y conocí a Jesús. Ese día salí del trabajo con el corazón apesadumbrado. Esa mañana, mi supervisora me había llamado aparte y me había dicho sin rodeos que mi rendimiento laboral estaba decayendo. Una crítica que me pareció profundamente injusta. Siempre había dado lo mejor de mí. Sus palabras fueron como una puñalada en mi orgullo. De camino a la farmacia a recoger mi receta, mi mente no dejaba de dar vueltas. No me lo merecía. ¿Qué hice mal? ¿Por qué no ven lo mucho que me he esforzado? Al entrar en la farmacia, me sentí abrumado. Había una larga fila de gente esperando, luces fluorescentes deslumbrantes, un aire sofocante. Y cada minuto que pasaba se me hacía eterno. Mi corazón se aceleró. El estrés, la frustración y la amargura me azotaban como una tormenta silenciosa. Después de unos 10 minutos, empecé a sentir que algo iba muy mal. Mi visión era borrosa. Las luces de arriba parecían perforarme el cráneo, y toda la habitación empezó a dar vueltas. Extendí la mano hacia un estante cercano para estabilizarme, pero mis piernas cedieron antes de poder agarrarme a nada. Oí a alguien gritar que me estaba desplomando, y entonces todo se volvió negro. Perdí toda sensibilidad, no tenía gravedad, ni cuerpo. Era como si me hubieran desconectado del mundo físico. Caí en una oscuridad tan densa que no era solo visual. Tenía peso, un aislamiento total, sin sonido, sin forma, sin dirección. Hasta ese día, nunca imaginé que podría estar en riesgo espiritual. En mi mente, el infierno era para asesinos, para quienes odiaban a Dios o vivían en abierta rebelión. Nunca consideré que alguien como yo, un creyente devoto, pudiera ser el perdido. Pero lo que estaba a punto de ver cambiaría para siempre mi perspectiva sobre mí mismo. Cuando mi corazón dejó de latir, un silencio absoluto me invadió. No había más aliento, ni pulso, ni sonido alguno del mundo familiar que una vez conocí. Ya no sentía las manos, los pies ni siquiera el cuerpo, como si me hubieran arrancado por completo de mi existencia física.
La sensación era distinta a la de dormir o soñar. Era más profunda, más amplia y completamente separada. Ya no estaba tirado en el suelo de la farmacia. No estaba en ningún lugar que pudiera describirse con palabras o ubicarse en un mapa. Solo me quedaba la consciencia. Caí en una oscuridad tan densa que casi parecía tangible. No era solo la ausencia de luz. Era la oscuridad del aislamiento. No había gravedad, ni sentido del tiempo, ni dirección. Flotaba en un espacio invisible que se sentía extrañamente pesado. Y lo que más me aterrorizaba era el silencio, no solo quietud, sino un silencio absoluto. Ni eco, ni respiración, ni latidos, ni siquiera el sonido de mis propios pensamientos. No sé cuánto tiempo permanecí en ese estado. Quizás unos segundos, quizás horas. El tiempo mismo pareció desvanecerse hasta que, de repente, noté algo diferente. Un pequeño punto de luz apareció en la distancia, tenue y apenas visible, como un frágil rayo de esperanza que se abría paso a través de un océano negro e infinito. La luz no se había detenido. Empezó a crecer, y no sabía si venía hacia mí o si me atraía. Pero la sentí, una suave atracción, una fuerza invisible pero poderosa, como si ya no pudiera controlar mis movimientos. No me resistí. En lo más profundo de mi ser, sabía que esta luz era mi destino. No era cegadora como el sol. Era una luz viva, radiante pero a la vez reconfortante, poderosa pero no aterradora. Sentía como si todo mi ser estuviera envuelto en una cálida manta de paz. Con cada centímetro que me acercaba, el peso que cargaba empezó a disolverse. El miedo se desvaneció. La pesadez de la decepción, la amargura y el agotamiento se disipó. Solo quedó una ligereza sobrenatural y una creciente conciencia de que me acercaba a algo sagrado. Entonces, en el centro de esa luz, empecé a distinguir la figura de un hombre allí de pie. No necesitaba presentación. No podía ver su rostro con claridad, pero cada fibra de mi alma lo reconoció al instante. Era él, Jesucristo. Su presencia era inconfundible. Incluso antes de que pudiera decir una palabra, sentí su amor derramándose hacia mí. No una emoción vaga, sino una fuerza radiante que me inundó por completo. Era un amor tierno pero fuerte, sanador pero sagrado. Caí de rodillas ante él, no porque me obligaran a hacerlo, sino porque cada parte de mí sabía que estaba ante el Rey de Reyes. Antes de que pudiera abrir la boca o formular un solo pensamiento, él habló. Su voz no era fuerte, pero resonó profundamente en mi ser, un sonido lleno de amor incondicional y verdad innegable. Me llamó por mi nombre, Lisa, y dijo, Lisa, hay algo muy importante que quiero mostrarte. Algo que tú y muchos otros se han negado a ver. Esas palabras no fueron una orden. Se sintieron más como una invitación de gracia, aunque cargaban con el peso de una santa convicción. En ese momento, comprendí que lo que estaba a punto de presenciar no solo cambiaría la manera en que veía a Dios, sino que expondría la verdad de quién era yo realmente. En un instante, la luz radiante que me había envuelto desapareció y me encontré parado al borde de un vasto y aterrador abismo. No se parecía a nada que pudiera haber imaginado. Un lugar que parecía desafiar los límites de la realidad misma. El suelo bajo mis pies estaba quemado y agrietado. Su superficie ennegrecida estaba surcada de profundas fisuras. De estas grietas, enormes llamas rugían hacia arriba. Su calor era tan intenso que parecía que me quemaban el alma. El aire estaba cargado de un hedor sulfuroso asfixiante que me quemaba los pulmones con cada respiración, haciendo que incluso el acto de respirar fuera una lucha dolorosa. Sobre mí, el cielo era una masa de oscuridad, no el negro reconfortante de una noche estrellada, sino un vacío pesado y opresivo surcado de cortes rojos e iracundos, como heridas abiertas que sangraban a través del cielo. Sin embargo, lo más aterrador del espectáculo eran las innumerables almas atrapadas en esta pesadilla. Estaban envueltas en las llamas implacables, sus cuerpos ardían sin cesar, pero jamás se convertían en cenizas.
Sus gritos perforaron el aire, una cacofonía de rugidos. Una agonía interminable que resonó en mis oídos y me provocó escalofríos. No había rastro de esperanza en sus gritos. Solo una desesperación tan profunda que parecía impregnar la atmósfera. Algunos extendían los brazos desesperadamente, con manos temblorosas, arañando el aire con los dedos como si buscaran una salvación que nunca llegaría. Otros permanecían inmóviles, con el ánimo destrozado por el tormento abrumador, y la mirada vacía por la derrota. Mientras me quedaba paralizado, con el corazón latiéndome con fuerza, empecé a notar algo aún más impactante. Rostros que reconocía. No eran desconocidos. Eran personas que conocía de mi propia iglesia en Asheville. Allí estaba Sara, la amable mujer que había dirigido nuestro estudio bíblico semanal con tanta confianza, su voz siempre firme mientras explicaba las Escrituras. Allí estaba Michael, un hombre alegre que cantaba en el coro y su tierna voz resonaba durante el culto dominical. Y lo más increíble, estaba el pastor James, el hombre que me había bautizado años atrás, cuyos sermones una vez fueron una luz guía en mi fe. Mi mente daba vueltas, incapaz de procesar la imagen. ¿Cómo podían estar allí? Eran cristianos, personas que amaban a Dios, que le servían fielmente, o eso creía yo siempre. La confusión y el miedo se agitaban en mi interior, amenazando con abrumarme mientras luchaba por darle sentido a esa escena imposible. En medio del horror que se desplegaba ante mí, me volví hacia Jesús, abrumada y desesperada. Mi voz temblaba de pánico mientras suplicaba comprensión. ¿Por qué están aquí?, y pregunté, y la pregunta salió de mis labios más rápido de lo que podía contenerla. Estas personas creyeron en ti. Te sirvieron. Asistieron a la iglesia. Oraron. Lideraron a otros. No podía comprender cómo estos individuos una vez fieles, algunos de los cuales había conocido personalmente, ahora podían estar envueltos en el tormento. Jesús permaneció a mi lado, tranquilo e imperturbable. Sin embargo, había un profundo dolor que irradiaba de su presencia. Cuando habló, sus palabras eran firmes pero pesadas. Cada sílaba estaba impregnada de dolor. Vivían con orgullo, dijo. Rezaban con los labios, pero sus corazones estaban cerrados para mí. Juzgaban a otros mientras se creían justos. Ellos asumieron que habían sido perdonados, pero nunca se arrepintieron verdaderamente. Mientras hablaba, escenas vívidas comenzaron a desarrollarse en mi mente como flashbacks espirituales, exponiendo las vidas ocultas de estas personas, no como el mundo las había visto, sino como Dios las había visto. Y la verdad fue devastadora. Vi a Sara, la líder del estudio bíblico. Siempre había sido respetada por su profundo conocimiento de las Escrituras. Ella memorizaba versículos con facilidad, corregía otros sin dudarlo y siempre tenía la respuesta correcta. Pero en su interior, ella disfrutaba tranquilamente de su propio intelecto. Su conocimiento se había convertido en un pedestal, y ella permanecía de pie sobre él, mirando desde arriba a aquellos que no podían citar capítulos y versículos como ella podía. Sus oraciones eran elocuentes, pero su corazón contenía una arrogancia silenciosa. Luego vino Michael, el cantante del coro. Su voz hacía llorar a la gente, especialmente cuando cantaba sobre la misericordia y el perdón de Dios. Pero en su interior seguía aferrado a heridas y rencores que había alimentado durante años. Nunca había perdonado a un mal miembro de la iglesia que le había hecho daño mucho tiempo atrás. En su mente, su ira estaba justificada, su amargura estaba oculta tras una hermosa voz. Semana tras semana, dirigía el culto, pero su corazón estaba enredado en un odio silencioso. Y el pastor James, un hombre al que una vez admiré profundamente. Predicó sermones sobre la humildad y la gracia, conmovió a las congregaciones con apasionados llamados al amor y al arrepentimiento. Pero en privado, disfrutaba de la admiración de los demás. Se veía más espiritual, más favorecido, más importante. Sus sermones se convirtieron en actuaciones, su servicio, en una plataforma.
Él nunca permitió que la palabra de Dios hiriera su propio corazón orgulloso. Estas no eran malas personas según los estándares del mundo. No eran asesinos ni ladrones. Eran líderes, servidores, maestros, adoradores. Pero sus corazones habían sido engañados por el pecado más peligroso y sutil de todos, el orgullo. La voz de Jesús golpeó como un rayo, tranquila pero imposible de ignorar. El orgullo es el pecado más mortal, dijo. Fue el orgullo lo que causó la caída de Lucifer, y es el orgullo el que continúa destruyendo a quienes se llaman míos. El peso de sus palabras cayó sobre mí como una piedra aplastante. Sentí que la tierra se espesaba con el peso de la verdad. Siempre había pensado que el orgullo era jactancia o vanidad, un defecto evidente. Pero ahora vi que era mucho más insidioso. Se disfraza de santidad, se cubre de servicio y se esconde tras un lenguaje espiritual. El orgullo te convence de que estás bien con Dios simplemente porque lo pareces. A medida que nos adentrábamos más en ese lugar de dolor, Jesús me dejó ver más destellos de las almas que habían caído en esta trampa. Cada revelación me llegó más profundamente, no solo a las historias de los demás, sino a mi propio corazón. Sara había comenzado su ministerio con sinceridad, pero con el tiempo, el conocimiento se convirtió en su identidad. Ella medía a los demás por su comprensión, no por su amor. Ella creía que estaba más cerca de Dios porque podía citar más escrituras. Michael se consideraba una persona profundamente espiritual, pero su falta de perdón se había convertido en una cadena alrededor de su corazón. Cada vez que cantaba sobre la misericordia, silenciaba la invitación del Espíritu Santo a extenderla. Santiago, el predicador, fue una vez un hombre de oración, pero se volvió adicto a la alabanza del hombre. Y poco a poco, sus sermones dejaron de tratar de glorificar a Dios. Se trataba de glorificarse a sí mismo. Y entonces las escenas se detuvieron y la atención se centró en el interior. Me vi a mí mismo. ¿Cuántas veces me he sentido orgulloso de mi constancia en asistir a la iglesia? ¿Cuántos momentos me he comparado en silencio con otros, midiendo su fidelidad por sus acciones y felicitándome por hacer más? ¿Cuántas veces he leído la Biblia, no para conocer a Dios más profundamente, sino para sentirme espiritualmente superior? Me consideraba un buen cristiano, pero había permitido que el orgullo se disfrazara de fidelidad. Había orado. Había servido. Pero a veces se trataba más de sentirme bien conmigo mismo que de amar a Dios. Jesús me miró y su mirada no contenía condenación, solo compasión saturada de verdad. El orgullo te ciega y no te permite ver tu verdadera condición, dijo. Te da una falsa sensación de seguridad. Te sientes seguro porque realizas actos religiosos o evitas pecados evidentes. Pero tu corazón permanece lejos de mí. Sus palabras me atravesaron como un espejo puesto frente a mi alma. Por primera vez, vi lo peligrosamente cerca que había estado de correr la misma suerte que las almas por las que lloraba. El orgullo en mi corazón me había convencido de que estaba espiritualmente sano, cuando, de hecho, me estaba alejando lenta y silenciosamente de aquel a quien decía seguir. Ese día comencé a comprender algo mucho más aterrador de lo que jamás había esperado. El orgullo no siempre es ruidoso ni visible. No siempre se jacta ni se pavonea. La mayoría de las veces, todo está en silencio. Toma la forma de una comparación silenciosa. Crece en corazones que creen que están seguros porque hacen lo suficiente. Prospera en mentes que recuerdan las reglas pero olvidan la razón. Y lo peor de todo es que se esconde a plena vista, a menudo en los mismos lugares donde creemos que estamos más cerca de Dios, mientras que sutilmente nos aleja de Él. Jesús no se detuvo allí. Él continuó guiándome a través de este reino de tormento, permitiéndome ver capas aún más profundas de cómo el orgullo había infectado no solo a individuos sino a comunidades enteras de fe. Lo que estaba a punto de presenciar a continuación no solo confrontaría la condición del corazón, sino también las estructuras que habíamos construido alrededor de la religión misma, rituales, posiciones,
reputaciones y las escaleras invisibles del desempeño espiritual que muchos habían subido pensando que estaban ascendiendo hacia el cielo mientras que, sin saberlo, descendían de la verdad. Y a medida que caminábamos más, pude sentirlo. Había mucho más que debía ver, algo aún más confrontativo, algo que nunca me había atrevido a cuestionar antes. Jesús me guió por otras partes de este terrible lugar, cada área revelando una faceta diferente de las consecuencias del orgullo. En una región, vi almas que trataban frenéticamente de construir torres con sus buenas obras, amontonando sus actos de caridad, asistencia a la iglesia y oraciones como si pudieran construir una escalera para escapar de su tormento. Pero por más alto que construyeran, sus torres se derrumbaron, colapsando bajo el peso de la santidad de Dios. Jesús explicó: ellos todavía creen que pueden ganarse la vida para librarse del juicio. No entienden que la salvación no se puede ganar. Solo se puede recibir con humildad. Sus esfuerzos fueron inútiles, un desgarrador recordatorio de que ninguna cantidad de buenas obras podría reemplazar un corazón entregado a Dios. En otra zona, vi almas atrapadas en el aislamiento, con sus rostros contorsionados por la amargura. Se acercaron el uno al otro, desesperados por conectarse, pero una barrera invisible los mantuvo separados. Jesús dijo: estos son los que se negaron a perdonar. Oraron por su propio perdón, pero no lo extendieron a los demás. Se aferraron a su ira, creyendo que estaba justificada, sin darse cuenta de que su negativa a perdonar tenía su raíz en el orgullo, la creencia de que merecían misericordia más que otros. Su aislamiento era un reflejo de sus propias decisiones, sus corazones endurecidos por rencores que se negaban a liberar. También me encontré con almas que habían sido estudiosos de la Biblia, algunos incluso teólogos que podían citar las Escrituras sin problemas. Pero su conocimiento se había convertido en una fuente de orgullo, envaneciéndolos en lugar de acercarlos a Dios. Habían valorado tener razón por encima de amar a Dios y a su prójimo, pasando sus vidas debatiendo doctrina y descuidando el llamado a la humildad. Incluso ahora, en este lugar de tormento, continuaron sus discusiones, atrapados en los mismos patrones que habían definido sus vidas en la tierra. Otros se aferraban desesperadamente a símbolos religiosos, Biblias, cruces, rosarios, como si estos objetos pudieran salvarlos. Pero Jesús dijo: la religión sin transformación es peligrosa. Hace que la gente piense que están seguros porque dicen las palabras correctas o llevan los símbolos correctos, pero nunca me entregan sus corazones. Estos símbolos, que pretendían señalar la esperanza, ahora sirven como dolorosos recordatorios de una fe que nunca habían abrazado verdaderamente. Sus rituales son vacíos sin un espíritu humilde que busque a Dios. Mientras atravesábamos ese lugar, escuché un estribillo inquietante que resonaba a mi alrededor. Palabras de Mateo 7. Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y echamos fuera demonios, y hicimos muchos milagros? Las voces estaban llenas de desesperación, pidiendo reconocimiento. Jesús miró a estas almas con profunda tristeza y dijo: muchos me llamaron Señor con sus labios, pero nunca me dejaron gobernar sus corazones. Hacían obras religiosas, pero nunca se sometieron a mi autoridad. Querían mis bendiciones, no mi señorío. Querían salvación, no transformación. Cada llanto era un recordatorio de su fe equivocada. Habían creído que sus acciones, predicar, servir, incluso realizar milagros, asegurarían su lugar ante Dios. Pero sus corazones permanecieron intactos, impulsados por el orgullo más que por el amor. Sentí un escalofrío al darme cuenta de lo fácil que podría haber estado entre ellos, confiando en mis propios esfuerzos en lugar de rendirme a la voluntad de Dios. De repente, la escena cambió y Jesús me llevó a un lugar de belleza y paz indescriptibles. La transición fue impactante, como pasar de una pesadilla a un sueño. El aire estaba lleno de una calidez que se sentía como un suave abrazo, y los colores eran tan vibrantes. Parecían latir con vida, azules más profundos que cualquier océano, verdes más exuberantes que cualquier bosque y dorados que brillaban como la luz del sol. La atmósfera estaba saturada de alegría,
como si cada molécula vibrara de amor y pertenencia. Sentí una abrumadora sensación de estar en casa. Una paz que lavó el terror de lo que acababa de presenciar. Jesús dijo, esto es lo que les espera a quienes caminan en verdadera humildad. No aquellos que simplemente afirman tener fe, sino aquellos que permiten que la fe los transforme de adentro hacia afuera. Vi personas de todos los rincones del mundo, de todas las razas, de todos los orígenes, unidos en su amor por Dios y entre sí. No había pretensiones, ni competencia, ni necesidad de demostrar nada. La idea de compararse con los demás era algo completamente ajeno a ellos. Simplemente aman a Jesús y se aman entre sí con una sinceridad que irradiaba de sus seres. Estos no eran los cristianos famosos que esperaba ver. Muchos eran personas comunes y corrientes que habían vivido vidas tranquilas y humildes en la tierra. Jesús explicó, ellos entendieron que sin mí no podían hacer nada. No se enorgullecían de sus obras porque sabían que todas las cosas buenas vienen de mi espíritu. No juzgaron a nadie, conscientes de sus propios pecados y de la grandeza de mi gracia. Vivían en gratitud y no en derecho. Observé cómo oraban, algunos con palabras sencillas, otros con elocuencia, pero la diferencia estaba en sus corazones. Sus oraciones eran una conversación con Dios, una expresión genuina de amor y dependencia, no una actuación para ganarse el favor. Fue un marcado contraste con las oraciones vacías y repetitivas que había escuchado en el lugar de tormento, donde se pronunciaban palabras sin conexión con Dios. Luego Jesús me mostró una vasta escena del mundo, miles de millones de almas que aún viven en la tierra. Muchos estaban cubiertos por una tenue oscuridad que no podían ver, un velo que nublaba sus corazones. Jesús dijo que el orgullo crece en el corazón y causa ceguera espiritual. Las personas religiosas a menudo son las más cubiertas por esta oscuridad porque confían en sus actos externos de devoción, sin permitir nunca que mi espíritu los transforme. Se llaman cristianos, pero sus corazones permanecen endurecidos. Sus palabras estaban cargadas de urgencia. Cada hora, los cristianos mueren en este estado de orgullo. Dijo, creen que están a salvo gracias a sus actos religiosos, pero nunca me conocieron realmente. No se trata de pecados dramáticos. Es el veneno lento del orgullo que los destruye desde dentro. Esto está sucediendo en todo el mundo ahora mismo. La visión fue abrumadora, un recordatorio aleccionador de cuán extendido estaba este engaño. Y sentí pena por aquellos perdidos en él y gratitud porque Jesús me estaba revelando esta verdad mientras todavía tenía tiempo para cambiar. El peso de sus palabras me oprimía, pero había esperanza en el hecho de que todavía estaba vivo y todavía podía escuchar esta verdad. Entonces Jesús me condujo a un momento de profunda introspección, como si estuviera sosteniendo un espejo frente a mi alma. Lo que vi fue devastador. A pesar de mi fidelidad exterior, asistir a la iglesia todos los domingos, leer la Biblia, orar diariamente, mi corazón estaba lleno de orgullo. Había juzgado en silencio a otros que no eran tan devotos, convenciéndome de que yo era más espiritual. Me aferré al rencor incluso mientras le pedía a Dios que perdonara mis propios pecados. Me había enorgullecido de mi conocimiento de las Escrituras, sin admitir nunca que éste podía inflar mi ego si no lo entregaba a Dios. La revelación me golpeó como una ola y me sentí expuesta, como si cada pensamiento y motivo oculto quedara al descubierto. Había estado tan concentrado en parecer fiel que no había visto el orgullo que crecía dentro de mí. Había creído estar seguro de mi fe, pero ahora veía lo peligrosamente cerca que había estado de correr la misma suerte que aquellos que presencié que se perdieron en el infierno. El espejo de la verdad me mostró no solo mis acciones, sino también la condición de mi corazón. Y fue una revelación humillante y aterradora. Mientras permanecía arrodillado ante su santa presencia, Jesús me habló con dulzura. Su voz no era fuerte, pero resonó en mi interior como una ola de verdad innegable. Dijo: Lisa, por eso la salvación no se gana. Ninguna buena obra, por grande que sea, puede convertir un corazón orgulloso en uno humilde.
La verdadera transformación solo ocurre cuando te entregas voluntariamente a mí. En ese preciso instante, me quebré por completo. No quedaba nada que ocultar, nada que justificar. Una oleada de profundo arrepentimiento, más profundo que cualquier otra que hubiera experimentado en cualquier servicio religioso o reunión de oración, inundó mi alma como agua fresca que se derrama sobre un desierto. Ya no me confesaba por costumbre. Me vi realmente desnudo, perdido y pecador. No solo necesitaba la misericordia de Dios como concepto teológico. Lo necesitaba desesperadamente, como quien se está ahogando necesita que alguien lo saque a la orilla para vivir. Lloré, no de vergüenza, sino porque de repente vi la verdad. Había estado viviendo tras una máscara de apariencia religiosa. Había ido a la iglesia, leído las escrituras, orado y servido, no siempre por amor a Dios, sino para asegurarme de que estaba haciendo lo correcto. En el fondo, había estado tratando de ganar crédito espiritual para sentirme seguro en lugar de entregarme completamente a una relación con Él. Jesús entonces reveló algo increíblemente profundo. Dijo que muchas personas piden perdón, pero no se arrepienten de verdad. No quieren cambiar. Solo buscan alivio de la culpa, una sensación de ligereza, sin una verdadera transformación. El verdadero arrepentimiento, dijo, es cuando una persona ve la aterradora profundidad de su pecado y entiende que sin la misericordia de Dios, está completamente perdida. El verdadero arrepentimiento no se trata de defenderse a uno mismo, ni de compararse con los demás, sino de inclinarse ante la santidad de Dios y admitir que uno no puede salvarse a sí mismo. En ese momento sagrado, sentí un cambio en mi interior. Fue como si una pesada carga que había llevado durante años, algo que ni siquiera sabía que tenía, se estuviera desprendiendo. Capa a capa, el grueso manto de autocomplacencia, la máscara de piedad que había construido para ocultar mis tinieblas, comenzó a caer. Me sentí más ligero. Comencé a respirar de manera diferente, no como alguien que intentaba ser santo, sino como alguien que finalmente había sido rescatado. Jesús me dijo que es en la humildad donde se encuentra la verdadera libertad. Solo cuando dejamos de compararnos con los demás, cuando dejamos de lado nuestro historial espiritual como forma de demostrarle algo a Dios o a nosotros mismos, cuando tenemos la valentía de abandonar el orgullo y descansar plenamente en su gracia, entonces comenzamos a vivir de verdad. Me mostró una imagen que jamás olvidaré. Era la versión de mí mismo que podría alcanzar si permitía que el Espíritu Santo siguiera refinándome. Una mujer que ama sin juzgar, que perdona con facilidad, que sirve no para ser reconocida, sino porque ha sido profundamente amada. Una mujer que reza no por deber religioso, sino porque su corazón anhela conocer a Dios. Una mujer que vive no por obligación, sino desde una compasión genuina. Una mujer que entiende que la humildad es la mayor fortaleza del mundo. Y me di cuenta de que vivir así no era una carga. No se trataba de perderme a mí misma. Era la mayor libertad que jamás había experimentado, una libertad que no proviene del control, ni de los logros, ni del estatus, sino de la entrega. Jesús dijo: la verdadera humildad es la entrega diaria. No es castigarte ni andar avergonzado. Es vivir con honestidad ante mí, sabiendo que necesitas mi gracia cada día, con cada respiro. Continuó. Mucha gente ora pidiendo bendiciones, pero rechaza el proceso de refinamiento porque suele ser doloroso. Pero ese proceso es la mayor bendición de todas. Nunca olvidaré sus palabras. Y no quiero volver a mi antigua forma de vida. Porque ahora sé que la única clave verdadera para la salvación es la humildad. No porque sea digno, sino porque finalmente sé que no lo soy. Y ahí es donde comienza la verdadera gracia. De repente, la escena celestial comenzó a desvanecerse. Recuperé la consciencia y desperté en una cama de hospital, rodeado por el pitido constante de las máquinas médicas. Las enfermeras y los médicos se quedaron atónitos de que lo hubiera logrado. Dijeron que llevaba unos 3 minutos clínicamente muerto debido a un episodio cardíaco,
probablemente provocado por el estrés. Me hicieron pruebas, monitorearon mi condición y finalmente me dieron el alta con instrucciones de descansar y hacer seguimiento con un especialista. La explicación médica fue que mi cerebro había sido privado de oxígeno, lo que causó alucinaciones vívidas. Pero en lo más profundo de mi corazón, sabía que lo que había experimentado era más real que cualquier cosa que hubiera conocido jamás. Desde ese día, mi vida cambió por completo. Sigo yendo a la iglesia y leyendo la Biblia, pero ahora estas acciones surgen de un profundo anhelo de crecer en mi relación con Dios, no de ganar puntos espirituales ni de demostrar mi fe a nadie. Examino mi corazón diariamente, buscando cualquier rastro de orgullo que pueda estar infiltrándose. Intento no comparar mi camino espiritual con el de nadie más porque ahora entiendo que la comparación es una de las herramientas favoritas del orgullo. He llegado a comprender que la salvación no es para aquellos que son expertos en religión, sino para aquellos que verdaderamente se entregan a Dios con un corazón humilde. Si has escuchado hasta el final este testimonio, te pido que te detengas no solo a reflexionar, sino a decidir. Porque el mensaje que acabas de escuchar no es solo para otra persona. Es para ti. Es para todos nosotros. El orgullo no es solo un defecto. Es una enfermedad espiritual que ciega silenciosamente incluso a los creyentes más fervientes. Nos convence de que la fidelidad exterior es evidencia de justicia interior. Se esconde detrás de las buenas obras, la asistencia a la iglesia y el conocimiento bíblico. Pero como Lisa vio en su experiencia cercana a la muerte, ninguna de esas cosas puede salvar un corazón que nunca se ha rendido verdaderamente. La única salida es la humildad, una entrega diaria y honesta de nuestro corazón a Jesucristo. No busca demostraciones de piedad. Busca corazones rotos. Pero querido amigo, este mensaje no se trata solo de salvación. También es una advertencia urgente. El día del regreso de Jesús se acerca, y no todos serán llevados allí. La advertencia del Señor no fue solo para Lisa. Otra mujer también nos ha escrito, compartiendo su visión del día venidero del Señor. Y la urgencia es innegable. Hay señales de que el día del regreso del Señor se acerca. ¿Lo sientes? Estallan conflictos políticos, violentos terremotos sacuden la tierra y disturbios arrasan las ciudades. Nada de esto es casual. Preparan el camino para un nuevo mundo. Un mundo donde la línea entre la luz y la oscuridad será inequívocamente clara. Cuando llegue ese día, ¿estás seguro de que serás llevado arriba? ¿Estás seguro de que tu alma ha sido purificada, lista para ser elegida por Dios? Si hay incluso un atisbo de duda dentro de ti, incluso el más pequeño susurro que diga, no estoy seguro, entonces por favor no te alejes. Quédate un poco más y escucha el testimonio que sigue. Porque dentro de él quizás encuentres la respuesta, o al menos una señal crucial que te ayude a discernir el camino que realmente estás recorriendo. Esta mujer católica murió, pero no murió solo en el cuerpo. Su fe se había enfriado mucho tiempo antes. En el momento sagrado de su fallecimiento, su alma pudo presenciar una brutal realidad espiritual, un lugar donde se encuentra la amarga verdad. No todo el que lleva el nombre de creyente será aceptado por el Señor. Sin embargo, en medio de ese severo juicio, Dios en su misericordia le dejó señales y normas claras para guiarla de regreso y, a través de ella, entregarle una advertencia destinada a todos nosotros. ¿Qué son estas señales? Quédate con nosotros hasta el final. Porque este testimonio puede ser vuestra última oportunidad de examinar vuestra propia alma antes de que el sonido de la última trompeta resuene por toda la tierra. Antes de entrar en esta historia, te invito a que dejes tu nombre y la ciudad de donde eres. Queremos elevarte en oración, invocando tu nombre ante el trono de Dios. Para que en los próximos días, el fuego de la fe siga ardiendo intensamente dentro de nosotros en medio de la oscuridad de este mundo. Si las palabras que estás a punto de escuchar tocan tu corazón, considera mostrar tu apoyo haciendo clic en el botón de súper agradecimiento, plantando una semilla de fe en el reino eterno de Dios.
Él ha prometido que quienes siembran con lágrimas cosecharán con cánticos de alegría. Y si aún no te has suscrito al canal, te invitamos a que lo hagas hoy. Caminemos juntos en la luz y la verdad de nuestro Salvador. Escuchemos ahora su testimonio. Mi nombre es Dorothy Sullivan, tengo 64 años, soy católica y vivo en Boston, Massachusetts. Desde niña, crecí inmersa en las tradiciones de la Iglesia, asistía a misa todos los domingos, me confesaba regularmente y confiaba absolutamente en todo lo que me enseñaban. Toda mi vida estuvo entrelazada con la Iglesia, no solo como feligrés habitual, sino también como profesor de catecismo para niños y más tarde como coordinador de varios programas caritativos católicos, especialmente iniciativas para apoyar a las personas sin hogar en las frías calles de Boston. Una vez creí firmemente que estaba viviendo una vida justa y fiel. Sin embargo, a principios de la década del 2000, estallaron una serie de escándalos devastadores dentro de la Iglesia, que destrozaron la confianza pura que había guardado durante tanto tiempo. Poco a poco, aunque seguía asistiendo a misa y rezando con regularidad, mi corazón se enfrió. Mi fe se volvió débil, obediente en apariencia, pero carente de verdadera entrega en el interior. Ya no sentía la presencia viva de Dios como al principio. Vivía en una silenciosa resignación, haciendo lo justo para mantener una apariencia de devoción, pero carecía de un amor profundo y ardiente por Dios. Pensaba que con eso bastaba, que aún estaba bien. Estaba equivocada. Aquella noche de invierno de 2024 lo cambió todo. Era una noche de un frío glacial y cortante. Tras un largo día de voluntariado, distribuyendo mantas y comida a las personas sin hogar, me subí al coche para volver a casa. Nevaba con fuerza, gruesas capas cubrían cada calle, dificultando la visibilidad. Estaba exhausto, en silencio, agradecía a Dios por haber completado otro día de servicio. Al pasar por una intersección que me resultaba familiar, de repente, un destello de faros apareció a la izquierda. Un camión de carga, aparentemente fuera de control sobre la carretera helada, se dirigía directamente hacia mí. Todo ocurrió en un instante. Apenas tuve tiempo de oír el chirrido de los frenos, el estallido de cristales como una explosión, y luego el violento impacto que me sacudió por completo. El mundo a mi alrededor se fragmentó, y entonces todo se volvió negro. Creí haber muerto, pero la muerte que había imaginado no llegó. En lugar de una oscuridad absoluta, de repente me encontré flotando en un espacio maravilloso. Ya no sentía el peso de mi cuerpo. Debajo de mí, mi coche yacía aplastado, y las luces de emergencia de las ambulancias se hacían cada vez más pequeñas. Podía ver la escena con claridad, pero ya no estaba apegado a mi forma física. Una luz brillante, cálida y a la vez abrumadora me envolvió. Era diferente a cualquier luz en la tierra. Estaba viva, consciente y llena de amor. Entonces, desde el centro mismo de esa luz, oí una voz, no fuerte ni amenazante, sino llena de autoridad y una dulzura abrumadora. Dorothy, mira y da testimonio de lo que ves. No hubo fuerza ni coerción, solo una orden que emanaba del amor perfecto. Y en ese preciso instante, supe que no estaba soñando. Me llevaban a un viaje sagrado, un viaje irrechazable, como si el Espíritu Santo mismo me hubiera tomado de la mano y me estuviera guiando hacia cosas que ningún ojo había visto, ningún oído había escuchado, pero que ahora se revelaban a mi alma, que anhelaba. Yo no sabía qué me esperaba por delante, pero en mi corazón había un temor santo y una profunda conciencia de que desde ese mismo momento mi vida nunca volvería a ser la misma. Al atenuarse la luz, me encontré flotando en el cielo nocturno de Boston, donde la nieve caía suavemente, cada copo como un susurro celestial. Abajo, apareció un barrio familiar, calles estrechas, tejados cubiertos por una fina capa de nieve y una cálida luz amarilla que se derramaba por las ventanas. Mis ojos se posaron en una casa brillantemente iluminada y llena de actividad. A través de la ventana de cristal, pude ver a un grupo de personas reunidas en alegre celebración.
Sonaba música, resonaban risas y el tintineo de las copas de vino resonaba en la fría noche. Entre esos rostros familiares, reconocí a María, la amiga que una vez oró conmigo en nuestro pequeño grupo de oración. María llevaba un collar de cruz brillante alrededor del cuello, una copa de vino tinto en la mano y una sonrisa radiante iluminaba su boca. Se veía feliz, vibrante, como si el peso del pecado o la salvación no persistiera en su corazón. Quería creer que solo había sido una inocente noche de relax. Pero en cuanto me lo pasó por la cabeza, oí un susurro que surgía de lo más profundo de su alma. Dios lo entiende. Merezco divertirme un poco. Inmediatamente, una voz solemne resonó a mi lado, no como un sonido físico, sino como un eco directo a mi alma. Ella me llama Señor, pero vive para la carne. Ella será abandonada. Esas palabras me atravesaron como una cuchilla de hielo. Sentí el profundo dolor del Señor, no el dolor de la ira, sino el dolor de un amor rechazado. Él se afligía no porque su poder fuera insultado, sino porque su amado hijo estaba perdido y ni siquiera se daba cuenta. Recordé mi propia vida. ¿Cuántas veces me había justificado diciendo, Dios me entiende, estoy cansado? Sigo siendo mejor que muchos otros. ¿Cuántas veces me había vestido con la ropa exterior del catolicismo, mientras mi corazón se aferraba a las comodidades del mundo, buscando consuelo en la comodidad en lugar de la santidad? El dolor me invadía como olas rompientes. Al mirar a María, también me veía a mí mismo y a miles, millones de otros creyentes viviendo como si el cielo fuera una herencia garantizada, sin arrepentimiento, sin vivir con verdadera reverencia y amor por quien había muerto por ellos. Quise gritar para advertir a María, para despertarla del dulce sueño que la llevaría a la destrucción. Pero no pude. Solo pude quedarme allí impotente, viendo a los juerguistas reír y vivir como si tuvieran todo el tiempo del mundo, mientras el reloj divino avanzaba cada vez más cerca del toque de trompeta final. La luz a mi alrededor comenzó a cambiar una vez más, como si una mano invisible me estuviera alejando suavemente de la escena. Una urgencia silenciosa brotó dentro de mí, como si estuviera a punto de ser llevado aún más lejos, para presenciar otras verdades, verdades más pesadas, más urgentes, que mi alma necesitaba saber. Cerré los ojos al ver el movimiento de la luz. Mi corazón se abatió sobre la tristeza, pero a la vez se llenó de un temor sagrado. Supe entonces que mi viaje estaba lejos de terminar. Ya no flotaba sobre las calles de la ciudad, sino que parecía arrastrado a través de capas invisibles del espacio. Suave pero irresistiblemente, descendía un barrio marginal oscuro y empobrecido. Hileras de casas antiguas con techos de hojalata oxidados bordeaban las estrechas calles, mientras las tenues farolas parpadeaban débilmente a través de la niebla nocturna. El frío me calaba hondo, y el aire estaba impregnado del aroma de la pobreza y la injusticia. Sin embargo, en medio de este lugar que parecía olvidado por el mundo, vi una pequeña y humilde iglesia escondida entre las casas ruinosas. El techo de hojalata de la iglesia parecía a punto de derrumbarse en cualquier momento, y sus puertas de madera estaban descoloridas y desgastadas por el viento y la lluvia. Una tenue luz se derramaba por las pequeñas ventanas, débil, pero decidida a contrarrestar la densa oscuridad del exterior. Solo había un pequeño grupo, poco más de una docena de personas, arrodilladas sobre el frío suelo de cemento. No había bancos lujosos ni una gran iluminación escénica, solo almas sencillas, muchas con abrigos desgastados. Las manos ásperas y callosas, con lágrimas corriendo por sus rostros mientras susurraban sus oraciones. Señor, quítame todo lo que tengo, pero no me quites tu presencia. Reconocí este lugar. Era una pequeña iglesia católica donde una vez colaboré con programas de distribución de alimentos. Había entrado en ese lugar unas cuantas veces antes, pero nunca había notado realmente el alma de esa pequeña congregación. De repente, del cielo, una nube radiante descendió, envolviendo la pequeña iglesia. Dentro de la nube, vi la figura de un león, majestuoso, poderoso, lleno de autoridad real. Sin embargo,
En sus ojos brillaba una ternura infinita. El Señor dijo, «Esta es mi novia. Serán ensalzados». Su voz no solo llegó a mis oídos. Penetró directamente en mi alma, obligándome a arrodillarme, aunque mi cuerpo ya no tenía peso. La reverencia, la entrega y el hambre desesperada por la presencia de Dios entre ellos ardían como una llama santa en la fría oscuridad de la noche. Sentí una punzada en el alma al recordar los primeros días de mi fe. Aquellos días en que enseñaba catecismo, cuando mi fe era aún joven pero pura, ardiente y llena de anhelo por Dios, sin ambición ni formalismo. Quería quedarme allí. Anhelaba ser parte de su sagrado torrente de lágrimas. Pero una vez más, la luz me envolvió, atrayéndome suave pero firmemente, esta vez hacia el centro de Boston. Ante mí apareció una magnífica iglesia, una enorme estructura hecha de mármol blanco, revestida de grandes columnas e iluminada con luces deslumbrantes. Pantallas LED gigantes transmitían imágenes espectaculares mientras una banda en vivo tocaba canciones de adoración modernas, llenando el vasto espacio con un sonido resonante y una luz colorida. Dentro, miles de personas aplaudían, cantaban, visiblemente conmovidas. Algunas levantaban las manos como si estuvieran inmersas en una emoción espiritual. Pero cuando miré más de cerca, me di cuenta de que allí faltaba algo. Un vacío que no podía llenarse ni con tecnología ni con exageraciones emocionales. Y entonces oí la voz del Señor, esta vez sombría y grave. Se centran en la emoción, no en la santidad. Me he ido de este lugar. Me estremecí. No era por el frío de la noche de Boston, sino por el vacío absoluto que sentía en ese lugar. No había presencia de Dios ni verdadero Espíritu Santo. Solo quedaban actuaciones y emociones superficiales e infladas. Recordé las muchas veces que yo mismo había asistido a esas grandes liturgias, donde lloré por un canto conmovedor, donde me sentí inspirado, pero salí sin enfrentarme nunca a mi pecado, sin ninguna transformación real en mi vida. Comprendí entonces que no todo estímulo emocional proviene del Espíritu Santo. El discernimiento se profundizó en mí. Sentí que mi alma se debatía entre dos realidades crudas, una iglesia humilde y pobre, rebosante de poder espiritual, y un edificio magnífico y glorioso, vacío y abandonado. La luz a mi alrededor comenzó a girar nuevamente, señalando que el viaje aún no había terminado. Una parte de mí quería pedir una pausa, tener tiempo para respirar, para comprender plenamente lo que acababa de presenciar. Pero otra parte de mí sabía que nos aguardaban horrores mucho mayores y glorias mucho mayores. Cuando abrí los ojos, me encontré en uno de los lugares sagrados más famosos, la Plaza de San Pedro, en el Vaticano. Pero este no era el Vaticano de hoy. Me di cuenta de que la escena se parecía más a un recuerdo del año 2018, cuando el Papa Francisco aún vivía, disfrutando de la adulación del mundo. Desde un alto balcón, se encontraba vistiendo una magnífica vestimenta bordada en oro, con los brazos abiertos, bendiciendo a la densa multitud reunida abajo en la plaza. Vítores, aplausos y cánticos de su nombre resonaron en el aire. En el pasado, había visto escenas como esta en la televisión y me había conmovido. Antes creía que era un hombre humilde, un modelo de misericordia. Pero esta vez, Dios abrió mis ojos espirituales. Ya no lo veía a través de las emociones humanas. Lo veía a través de la luz del discernimiento que me otorgaba el Espíritu Santo. Vi que Francisco no estaba simplemente bendiciendo a la multitud. Vi claramente los motivos ocultos detrás de sus acciones, el orgullo y el anhelo de ser amado por el mundo más que permanecer leal a la verdad. Lo vi intentando alterar las palabras del Padre Nuestro, sugiriendo que la frase, «No nos dejes caer en la tentación», debía reformularse para que fuera más fácil de entender. Pero en verdad, este acto fue un insulto sutil, como si las palabras divinas pronunciadas por el mismo Jesús no fueran lo suficientemente perfectas para él. Lo vi bendecir abiertamente a parejas del mismo sexo, llamándolo un acto de misericordia. Pero Dios me mostró que esto no era verdadera misericordia, sino un compromiso con el pecado, alejando al rebaño de la santidad que exigen las Escrituras.
Lo vi encubriendo escándalos de abuso dentro de la iglesia, protegiendo a los culpables e incluso promoviendo a quienes deberían haber sido disciplinados. La justicia para las víctimas fue sacrificada en aras de preservar la imagen de la iglesia. El Señor habló a mi espíritu, su voz rugió como un trueno. Él es orgulloso, guía a mi pueblo por el camino ancho, y no se arrepiente. De inmediato, la escena cambió. Vi a Francisco en el infierno, atrapado en una ilusión eterna. Estaba sentado en un magnífico trono, hecho de fuego y piedras preciosas fundidas. A primera vista, el trono parecía majestuoso. Pero pronto, las llamas del propio trono comenzaron a consumir su carne, impidiéndole un instante de descanso. A su alrededor se arremolinaban multitudes invisibles, almas perdidas, que lo alababan sin cesar. Eres la luz del mundo. Eres el elegido. Pero cada palabra de adulación se convertía en una cuchilla que le hería profundamente el alma y el cuerpo. Lo vi gritar de agonía. Lo hice por la paz. Lo hice por la Iglesia. Pero el Señor me mostró que no era más que la justificación de un alma orgullosa, una que no se había arrepentido, que seguía intentando desesperadamente defender sus malas acciones en lugar de confesar humildemente sus pecados ante el Santo. El fuego no cesó. Los gritos no cesaron. Y el tormento que soportó no provenía de otra cosa que de las mismas mentiras que una vez predicó y fomentó. El Señor continuó hablando. Eligió la fama y la transigencia antes que la cruz. Sentí como si mi corazón estuviera aplastado por el terror. Pero justo antes de que la desesperación me consumiera por completo, la luz volvió a moverse, alejándome de aquel lugar espantoso. Regresé a una oscura esquina de Boston, donde el viento frío aullaba a través de las paredes cubiertas de grafitis. En un callejón casi olvidado, vi a un viejo mendigo. Estaba envuelto en harapos, con las manos callosas aferradas a una cruz hecha a mano con 2 palos rotos. Se arrodilló junto al camino, con la cabeza inclinada en oración, su voz, un leve susurro, pero rebosante de verdad. Señor, solo te necesito a ti. Solo a ti. Nadie en la calle se detuvo a verlo. A nadie le importó. Pero el Señor me abrió los ojos y vi una luz radiante que emanaba de su corazón, una luz pura, brillante y humilde. El Señor dijo, este hombre es mi verdadero siervo. Este hombre será enaltecido. Me eché a llorar. Lloré no solo por compasión hacia el mendigo, sino porque comprendí que la distinción de Dios no se basa en la fama, el título ni el reconocimiento público, sino enteramente en el corazón, en la humildad, la entrega y un anhelo genuino por él. La imagen del Papa Francisco hundiéndose en el infierno no me llenó de satisfacción. Me llenó de santo temor. No porque lo odiara, sino porque me di cuenta de que yo también podría estar perdido si no me arrepentía a diario. Abandonaba las concesiones y me aferraba al Señor con verdad y humildad. Me encontré acercándome a un barrio pequeño y aislado, donde solo viejas calles adoquinadas y débiles farolas parpadeantes perforaban la noche. Los vientos fríos silbaban a través de los huecos entre las casas, trayendo consigo una sensación de inquietud que se filtraba en cada respiración. Al final de la calle, entre estructuras bajas y desmoronadas, se vislumbraba una modesta iglesia católica. No había letreros deslumbrantes ni campanarios imponentes. Solo un edificio sencillo de ladrillo gris con pesadas puertas de madera, descoloridas por la lluvia y el viento. Tras las ventanas empañadas, la tenue luz de las velas parpadeaba. Me acerqué. La puerta de la iglesia estaba entreabierta, y vi a un pequeño grupo de unas 15 personas reunidas dentro. Nadie vestía con lujos. Vestían ropa sencilla, muchos aún envueltos en gruesos abrigos para protegerse del frío intenso. Algunos se arrodillaron en el suelo frío, otros permanecieron de pie en silencio, agarrando el rosario en sus manos, con los ojos fuertemente cerrados y sus rostros solemnes mientras se preparaban para entrar en oración. No había música, ni luces de escenario, solo silencio, reverencia y una atmósfera sagrada saturada de temor santo. De repente,
Sentí que algo sucedía. Una corriente invisible recorrió la habitación. No fue ruidosa ni caótica, sino una profunda agitación en los corazones de todos los presentes. Uno a uno, comenzaron a abrir los ojos, mirando a su alrededor como si escucharan una llamada invisible. Nadie dio una señal. Nadie dio una orden. Simplemente se levantaron en silencio, recogieron sus pocas pertenencias y salieron de la iglesia. Algunos dudaron un instante, como si la razón quisiera contenerlos, pero luego una extraña paz los envolvió y se fueron sin decir una palabra de queja. Sintiendo lo extraño de esta escena, susurré en mi corazón: Señor, ¿qué está pasando? La respuesta del Señor llegó, serena, pero llena de autoridad, resonando en mi alma. Esta noche, el enemigo había planeado su destrucción. Pero yo protejo a quienes conocen mi voz. Mientras los últimos habitantes se perdían en la oscuridad, oí ruidos extraños que venían de lejos. De entre las sombras al final de la calle, unas figuras enmascaradas se lanzaron al ataque, armas en mano. Irrumpieron en la iglesia. Desconocidos gritando y agitando sus armas salvajemente en un frenesí de rabia sin propósito. Disparos estallaron en la noche. Puertas de madera fueron derribadas a patadas. Bancos de roble fueron volcados. Nubes de polvo llenaban el aire. Buscaban víctimas, pero la iglesia estaba vacía. Nadie resultó herido. No se derramó ni una gota de sangre. Me quedé allí presenciando toda la escena, con el corazón latiendo con fuerza de asombro y gratitud. Se había producido un milagro, pero no un milagro ruidoso y espectacular. Era una salvación silenciosa, reservada solo para quienes tenían oídos espirituales para oír y corazones lo suficientemente obedientes, para actuar. Recuerdos dolorosos me invadieron repentinamente. Recuerdos de la masacre de la iglesia de Charleston en 2015, donde creyentes apacibles fueron asesinados en medio de sus oraciones simplemente porque no habían sido advertidos. Temblé cuando me di cuenta. Si no escuchamos, si no somos sensibles al llamado espiritual, el precio podría muy bien ser nuestra vida. En ese momento surgió en mi corazón una pregunta seria, casi de pánico. ¿Tendría la sensibilidad suficiente para reconocer la voz del Señor en un momento de peligro? ¿O seguiría dormido, perdido en el ruido del mundo, hasta que fuera demasiado tarde? Nadie me respondió a esa pregunta. Sabía que la respuesta la encontraría en cómo elegía vivir cada día. De ahora en adelante, el viento frío sopló por la calle, trayendo consigo un susurro como un recordatorio del cielo. Y mi viaje aún no había terminado. Entonces el cielo sobre mí se partió de repente, como si una mano invisible hubiera rasgado una poderosa cortina. A través de la enorme lágrima se derramó una luz viva y deslumbrante, más pura que el cristal, más brillante que millones de soles. Aún así no me cegó. En cambio, esta luz abrazó todo lo que tocó, llenando el aire con un pulso de vida divina que respiraba. Se movía y llamaba a cada alma que verdaderamente le pertenecía. Desde todos los rincones de la tierra, vi pequeños rayos de luz que se elevaban como hilos dorados hacia el cielo. Surgieron de todos los lugares, barrios abarrotados, habitaciones de hospitales solitarias, celdas de prisión oscuras, casas abandonadas escondidas en callejones olvidados, aldeas remotas ocultas en lo profundo del campo e incluso de los rincones más oscuros y abandonados de las ciudades. Uno a uno, la gente comenzó a ascender hacia el cielo radiante. Niños aferrándose a sus juguetes amados, ancianos cansados apoyándose en una fuerza invisible, hombres y mujeres de todas las razas y todos los ámbitos de la vida. No había caos, no había miedo. Sus cuerpos parecían brillar desde dentro, como si un fuego sagrado ardiera dentro de ellos. Un fuego que purificaba, que glorificaba, pero nunca dañaba. Sus rostros estaban iluminados con una alegría tan pura, tan profunda, que iba más allá de la expresión humana. Una alegría que solo el cielo mismo podría generar. Entre ellos reconocí muchas caras familiares.
Voluntarios que una vez distribuyeron silenciosamente comida a las personas sin hogar sin buscar un ápice de reconocimiento. Ancianos olvidados que habían vivido vidas enteras en humilde servicio. Madres que lloraron solas en la oscuridad mientras criaban a sus hijos con fe. Niños discapacitados que habían amado a Dios con corazones más inocentes que los ángeles. Incluso los pobres y los sin techo, aquellos a quienes el mundo había despreciado y descartado, ahora brillaban más que los reyes y los líderes religiosos más célebres. Se elevaron más y más alto, con lágrimas corriendo, no de tristeza, sino de una abrumadora sensación de amor cumplido por fin. Sus voces se entrelazaron en una impresionante sinfonía de gratitud que llenó los cielos. Señor, Señor, finalmente estoy en casa. Sobre ellos, enormes ejércitos de ángeles esperaban con los brazos extendidos, listos para vestir a cada alma con vestimentas de un blanco deslumbrante. Túnicas tejidas no de tela terrenal, sino de la misma justicia de Cristo. Se colocaron coronas de gloria sobre sus cabezas, cada corona única, contando la historia de una vida vivida en silenciosa devoción y fe inquebrantable. Mientras tanto, bajé la mirada hacia la tierra y me dolía el corazón. Las iglesias estaban frías y vacías, sus bancos abandonados. Las Biblias que una vez fueron leídas con entusiasmo ahora yacían abiertas y en silencio sobre sillas y altares vacíos. Los teléfonos zumbaban sin cesar en las mesas desiertas. Las llamadas y los mensajes inundaban el sistema, pero no quedaba nadie para responder. Los elegidos se habían ido. En todas las ciudades el caos estalló como un reguero de pólvora. Vi autopistas convertidas en un caos enredado mientras coches sin conductor chocaban entre sí. En el cielo, aviones sin piloto volaban en espiral sin poder hacer nada hacia la tierra. En las casas, los padres gritaban por sus hijos desaparecidos. Los esposos lloraron por sus parejas que habían desaparecido en el aire. Desde mansiones opulentas hasta barrios marginales en ruinas, los gritos angustiados de los que quedaron atrás resonaron en la noche. El mundo había cambiado en un instante, y aquellos que habían vivido solo para esta tierra ahora la enfrentaban solos. Mientras el hermoso futuro de los elegidos se desplegaba muy por encima de ellos, para siempre fuera de su alcance, pude sentir el horror abrumador elevándose como un maremoto dentro de los corazones de los que habían quedado atrás. En ese terrible momento, lo entendieron. Las verdades que una vez habían ridiculizado, descartado o tratado a la ligera ahora se alzaban innegables ante ellos. Sabían que habían desperdiciado su oportunidad y era demasiado tarde. Volví la mirada hacia arriba. Allí en el cielo, vi ángeles, seres majestuosos, deslumbrantes como rayos, con sus alas extendiéndose por los cielos, descendiendo en gloria para encontrarse con las almas que estaban siendo elevadas. No vinieron con juicio, sino con ternura, otorgando a cada alma ascendente un nuevo cuerpo incorruptible, puro, radiante, intocado por el dolor o la decadencia. Las canciones brotaron de sus bocas, llenando los cielos con una belleza que las palabras no podían contener. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Ya no había lágrimas, ni dolor, solo adoración sin fin fluyendo como un río de luz viva. Entonces el Señor habló, no como un trueno distante, sino como si mi propio corazón se abriera y sus palabras se derramaran directamente en mí. Solo aquellos que han muerto al mundo, que lo han abandonado a él y a sus pasiones, serán llevados arriba. Aquellos que se aferran a sus vidas, las perderán. Las palabras me traspasaron hasta el fondo. Me di cuenta de lo dividido que había estado mi corazón. Una fe mezclada con compromiso. Un amor a Dios mezclado con amor al mundo. Lo que una vez consideré normal, ahora lo vi como lo que realmente era, traición. Mientras temblaba bajo el peso de esa revelación, la nube con forma de león me envolvió una vez más. Con una voz que parecía grabada en la eternidad, susurró, Dorothy, ¿lo has visto? Ahora debes hablar. Me desperté con el pitido de las máquinas. El médico me dijo que había estado en coma durante 3 días después del accidente.
Pero incluso mientras hablaba, supe que ya no era el mismo. Un nuevo fuego se había encendido en mi alma, el fuego de la urgencia divina. No lloré por mí, sino por católicos como yo. Aquellos que fueron a misa pero nunca se entregaron del todo. Creyentes que vivieron como si la tierra fuera su verdadero hogar. Desde ese momento ya no pude quedarme callado. Compartí la visión donde quiera que pude, entre grupos de caridad, en iglesias, con cualquiera que estuviera dispuesto a escuchar. Cada lección de catecismo que enseñaba, cada acto de bondad ahora tenía un peso eterno. Viví cada día con una verdad ardiendo dentro de mí. El rapto podría ocurrir en cualquier momento, y solo aquellos que verdaderamente se han abandonado a sí mismos, que aman a Dios por encima de todo, serán llamados a casa por Él. Esta historia no pretende asustar a nadie. Es una llamada de atención para todos nosotros. Si estás escuchando, te insto a que caigas de rodillas. Te arrepientas y entregues tu vida completamente al Señor porque el tiempo de gracia está llegando rápidamente a su fin. Y la pregunta más importante sigue siendo, ¿serás alcanzado o te quedarás atrás? Nosotros, como seres débiles y frágiles con ojos terrenales, podemos tropezar y caer a veces. Y Dios en su misericordia lo entiende. Pero para aquellos encargados de guiar a millones de almas, como los papas, el costo del pecado pesa mucho más. Han habido muchas afirmaciones de que después de su muerte, el Papa Francisco fue arrastrado al infierno debido a un solo pecado grave. Si quieres descubrir las impactantes verdades sobre lo que llevó al Papa Francisco a ese destino, quédate conmigo en la próxima carta.